Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 20 de marzo, yo soy Nelly y nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios. Hoy seguimos con el libro de Números, con Lucas, con Salmos también y con Proverbios. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Hoy vamos a comenzar con Números, capítulo 30. Y también leeremos el capítulo 31. Oremos. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Revela, Señor, a nuestros corazones lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Números 30. La ley de los votos. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se han impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer, y entre un padre y su hija, que durante su juventud está aún en casa de su padre. Números 31. Venganza sobre Madián. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas. Después serás reunido a tu pueblo. Y Moisés habló al pueblo y le dijo: armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel
1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Los cautivos, el botín y los despojos los trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los israelitas, al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra. Y Moisés les dijo: ¿Han dejado con vida a todas las mujeres? Estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, maten a todo varón entre los niños, y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejarán con vida para ustedes. Y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purifíquense, ustedes y sus cautivos, al 3º y al 7º día. Y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo lo que no resiste el fuego, lo pasarán por agua. Y en el 7º día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento. Entonces el Señor dijo a Moisés: Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales. Tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, 1 por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad de los israelitas tomarás 1 de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500
ovejas el número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas, y las cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72, y los asnos 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61, y los seres humanos 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Moisés dio el tributo, que era la ofrenda del Señor, al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los israelitas que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. De la mitad del botín de los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,750 siclos, 191 kilos. Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre tomó algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los israelitas delante del Señor. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 30. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret,
donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citarán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Salmo 63. El alma sedienta se satisface en Dios. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Proverbios capítulo 11 versículos 20 y 21. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Bien, así concluimos con nuestras lecturas del día de hoy. En Números capítulo 30 me recordó, lo que leímos el día de hoy acerca también de lo que dice Dios en su palabra, de no hacer votos a la ligera, y cuando le prometemos algo a Dios, pues hay que cumplirlo. En Lucas capítulo 4 vimos este pasaje, creo yo que es muy famoso,
acerca de de la tentación de Jesús, ¿verdad? Cómo él, después de pasados esos 40 días, es tentado por el diablo. Y algo que aprendemos de esto es cómo Jesús le responde al enemigo, al diablo, le dice, escrito está, pero también vemos pues que el diablo también conoce, ¿verdad? Satanás conoce también la palabra y cómo es que debemos siempre pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y también estar alimentándonos de la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que pues el enemigo también en ocasiones va a querer usar la misma palabra para tentarnos, pero por eso hay que estar bien alertas y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe. Salmo 63, un salmo de David en el cual podemos ver que nuestra alma necesita del Señor. Necesitamos cada día estarlo buscando, porque yo creo que un día, al menos en mi experiencia personal, un día que yo no busco su presencia, pues sí me siento así como dice este salmo, que mi alma tiene sed de Él, siento que algo me falta. Y qué hermoso que podamos nosotros reconocer eso, reconocer que necesitamos al Señor y como dice aquí este salmo, dice en el versículo 3 que su misericordia es mejor que la vida. Habla acerca de bendecir al Señor mientras vive el rey David. En fin, al menos a mí en lo personal, un día que yo no busco del Señor, yo me siento así como que algo me falta, y es eso, que necesito del Señor, necesito su presencia, necesito de su abrazo, necesito estar con Él, o sea, aunque sean unos breves minutos, pero estar en comunión con Él. Proverbios 21, dice, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, y aquí una promesa de parte del Señor, pero la descendencia de los justos será librada. Y es que hay que confiar en el Señor, hay que confiar en su palabra, apropiarnos de sus promesas, y es que podemos considerarnos justos por Jesucristo y solamente por lo que Él hizo en ese sacrificio perfecto que hizo por nosotros. Es por eso que podemos nosotros ser llamados justos. Cuando entregamos nuestra vida a Él, pues ahora sí ya pasamos a ser de esos, ¿verdad? Que a quienes el Señor les llama hijos. Y al menos a mí para mí esto representa una promesa. Proverbios 11:21, en la segunda parte, dice, pero la descendencia de los justos será librada. Y bien, amigos, no nos despedimos, Dios les bendiga, que pasen un muy bendecido día. Y antes de que termine este audio, quisiera recordarles, que si quieren recibir las lecturas por Signal, o Telegram, les pedimos que nos manden un correo a davespanol@gmail.com, agreguen su nombre, su número también telefónico, y por supuesto tienen que tener instaladas estas aplicaciones. Entonces, así les podemos mandar las lecturas de cada día. De igual forma, queremos recordarles que pueden compartir ustedes también estos audios con sus familiares, con sus amigos, pueden compartir los links y como siempre, esperando que nos dejen sus llamadas, sus peticiones de oración, sus saludos, en fin, compártanos que Dios está hablando a sus vidas. Bendiciones, hasta mañana, primero Dios. Bendiciones, amada familia. Hoy quiero hacer un comentario con respecto a parte de la lectura de los Salmos. A nuestro hermano David, gracias David, leyó el Salmo 37 y enfatizó en los versículos 23-24. Y la razón por la que yo quiero compartir, él lo enfatizó y lo convirtió en una oración para él y su descendencia. Y yo lo quiero compartir porque en este día Dios administraba, Dios Papá, en mi vida por la mañana. Y era esto lo que Él me decía.
Lo voy a leer y lo voy a explicar. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Él es quien ordena nuestros caminos. Y aquí nos dice que Él se deleita en nuestro camino. Y también nos dice que cuando caiga, eso implica que caeremos. Sí, como cualquier niño que camina y se cae caminando. Caeremos. Aquí no, Él nos está diciendo cuando caiga. Pero también nos dice que no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Y es lo que el Señor administraba a mi vida en la mañana. Yo oraba al Señor y meditaba en Él y decía, Él es mi papá. Y Él me decía, no importa lo que tú hagas, hablando a mi corazón y cosas que hay en mi vida, y pues me reservo compartirlas. Solo Él y yo sabemos cuáles son. Pero yo soy ser humana y soy una caminante, estoy caminando en lo que he creído y le creo a mi Dios. Y Él me decía, no importa lo que tú hagas, nada ni nadie te apartará de mí. Él es mi Dios, mi papá, mi sostén, mi esperanza, mi perdón. Este es mi Dios, y este salmo, estos 2 versículos me lo recordaron. Es cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Así que, amados, si ustedes están tal vez en alguna situación, yo no la sé, Dios la sabe, pero no se den por vencido, como yo le decía a mi hermanita Sánchez de allá de de México. Perdón, mi amada, pero no quedarás derribada. Él sostiene nuestra mano y Él se deleita en nuestro camino. Él ordena nuestros pasos y se deleita en nuestro camino. Y si cayésemos, no quedaremos derribados, porque Él nos sostiene. Así que si Él nos sostiene y resbalamos y caemos, nos volveremos a levantar, familia, no nos quedaremos tirados allí. Él se deleita, Él es Dios, nuestro papá, y eso era lo que Él administraba en mi vida. Si nuestros padres, si nosotros como padres no nos damos por vencidos con nuestros hijos, nosotros que somos criaturas que pecamos, que no somos todavía a la imagen y semejanza, no hemos alcanzado esa estatura aún de la imagen y semejanza que fuimos creados. Estamos en proceso a llegar a eso, pero en ese proceso nosotros no dejamos a nuestros hijos caídos, sino que les ayudamos. Entonces, ¿cómo es que podemos pensar que nuestro Padre Celestial perfecto nos va a dejar en una situación tirados? No, familia, no, Él es Dios, nuestro Padre, fiel, bondadoso y bueno. Creámoslo, porque así es. Y es esto lo que a mí me hablaba a mi corazón. Y gracias, David, por enfatizarlo y por tomar el tiempo de orarlo para ti y tu descendencia, porque administra nuestras vidas también. Así que, familia, es todo lo que les puedo comentar. Bendiciones, y recuerden que Él es fiel, bueno, bondadoso, piadoso, Dios nuestro Padre. Amén.